Hola, hola, mis queridísimos chismosos del corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con las antenitas paradas, porque hoy les traigo un chismecito de aquellos, de esos que nos encantan y que nos hacen suspirar por las parejas que amamos. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan incendian las redes, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos bombones turcos que nos robaron el aliento en Erkencikus, o pájaro soñador como la conocimos en Latinoamérica. Pero no vamos a hablar de su romance en la pantalla, no. Hoy nos vamos a adentrar en los rumores, las especulaciones y, atención, un posible pacto secreto. Un pacto que, según dicen, podría haber rescatado sus carreras y, quizás, algo más. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar con todo este drama, con todo este cotilleo que nos encanta, quiero pedirles algo súper importante. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta enterarse de todos los secretos de sus celebridades favoritas, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo chismecito jugoso como este. Ahora sí, con ustedes suscritos y con la campanita sonando, arrancamos. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias al éxito arrollador de Erkencikus. La química entre ellos era palpable, electrizante. Tanto que rápidamente la ficción se filtró en la realidad. Empezaron a surgir rumores de romance fuera del set, fotos comprometedoras, miradas cómplices, en fin, todo lo que alimenta la imaginación de los fans enamorados. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es mucho más compleja, mucho más intrigante. ¿Fue todo un romance genuino? ¿O hubo algo más detrás de esa fachada de amor? Para entender la magnitud de esto, hay que situarnos en el contexto de la industria televisiva turca, un mercado ferozmente competitivo donde el talento, aunque esencial, no siempre es suficiente para alcanzar el estrellato. La imagen pública, la conexión con la audiencia y la capacidad de generar titulares juegan un papel crucial. La verdad es que después del boom de Erkencikus, las carreras de ambos despegaron como cohetes. Demet Özdemir se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Can Yaman, por su parte, conquistó Italia y se convirtió en un ícono global, desfilando en alfombras rojas y firmando contratos millonarios. Su imagen se vendía en revistas, en campañas publicitarias, era una verdadera locura. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque algunos allegados a la pareja, y algunas fuentes dentro de la industria turca, aseguran que detrás de ese éxito meteórico hubo un acuerdo tácito. Un pacto secreto. Y no solo eso, sino que ese pacto podría haber sido una pieza clave para entender sus trayectorias posteriores, incluso su vida personal. ¿En qué consistía este pacto? Bueno, según estas fuentes, Demet y Can eran conscientes del impacto que tenía su química en la audiencia. Sabían que la gente estaba obsesionada con la idea de que fueran pareja en la vida real. Y aprovechando ese tirón mediático decidieron alimentarlo. No se trataba solamente de dejarse ver juntos, sino de construir una narrativa romántica convincente. Hablamos de gestos sutiles pero efectivos, miradas prolongadas durante las entrevistas, comentarios ambiguos en las redes sociales, incluso la elección de ciertos eventos públicos donde su presencia conjunta generaría un revuelo mediático. Ojo, no estoy diciendo que todo fuera una farsa. Probablemente sí hubo una atracción real entre ellos, una chispa que encendió la pantalla. Pero al parecer decidieron exacerbar esa chispa, jugar con la ambigüedad, dejarse ver juntos en momentos estratégicos, en definitiva, crear una narrativa de romance que beneficiara a ambos. Era como si estuvieran interpretando un papel fuera de la pantalla, un papel que les permitía controlar la percepción pública y capitalizar la fiebre romántica que habían desatado. ¿Por qué? Porque sabían que el éxito de Erkencikus dependía en gran medida de la credibilidad de su relación. Si el público creía en su amor, la serie tendría más éxito. Y si la serie tenía más éxito, ellos tendrían más trabajo, más fama y, por supuesto, más dinero. Era una ecuación simple pero efectiva: romance igual a rating igual a éxito. Las cadenas de televisión, los productores, todos se beneficiaban de esta aura romántica que rodeaba a Demet y Can. Algunos dirán que esto es oportunismo puro y duro. Que estaban utilizando a sus fans para promocionar sus carreras. Pero, seamos honestos,
¿Quién no ha utilizado alguna vez sus encantos para conseguir algo que quiere? Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es así. Es un negocio y las estrellas tienen que hacer lo que sea necesario para mantenerse en la cima. No es un jardín de rosas y a menudo para sobrevivir, hay que jugar el juego. Y en este caso, el juego era el amor. Ahora bien, el supuesto pacto secreto no solo benefició sus carreras. También, según estas fuentes, les permitió navegar por las turbulentas aguas de la fama sin hundirse en el intento. La fama es un arma de doble filo, un torbellino que puede elevarte a la cima o hundirte en el abismo. Y Demet y Can, de la noche a la mañana, se vieron catapultados a la primera línea de la atención mediática. Imagínense la presión que sentían. De repente eran el centro de atención de todo el mundo. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans los acosaban en las redes sociales, la prensa sensacionalista inventaba historias sobre ellos. Era una locura. Cada movimiento era analizado, cada palabra era interpretada, cada gesto era amplificado. Vivían bajo un microscopio constante. Y en medio de todo ese caos, tener un compañero de viaje, alguien que entendiera lo que estaban pasando, alguien con quien pudieran hablar y apoyarse mutuamente, fue crucial para mantener la cordura. Porque, ¿quién mejor para entender la locura de la fama que otra persona que la está experimentando al mismo tiempo? Demet y Can, al parecer, se convirtieron en ese apoyo mutuo. Se protegieron el uno al otro de la vorágine mediática, se aconsejaron sobre cómo manejar la fama, se ayudaron a tomar decisiones importantes. En definitiva, se convirtieron en una especie de alianza. No solo eran compañeros de trabajo, sino también confidentes, amigos que se entendían en un nivel que pocos podían comprender. Y aquí es donde entra en juego el concepto de rescate. Porque, según algunos, ese pacto secreto no solo impulsó sus carreras, sino que también los rescató de la autodestrucción. Los rescató del estrés, la ansiedad y la soledad que suelen acompañar a la fama. La soledad del famoso es un tema tabú, pero muy real. Rodeados de gente, pero a menudo sintiéndose incomprendidos y aislados. ¿Suena demasiado bonito para ser verdad? Tal vez. Pero no olvidemos que las estrellas de cine y televisión también son personas. También tienen sus miedos, sus inseguridades y sus necesidades. Y a veces necesitan un poco de ayuda para navegar por el complicado mundo del espectáculo. Y ese pacto, esa alianza, pudo ser esa ayuda que necesitaban para no perderse en el camino. Ahora bien, ¿qué pasó con el romance? ¿Llegó a existir algo real entre Demet y Can? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, lamentablemente, no es tan clara. Es como tratar de desentrañar un nudo apretado, donde las hebras de la realidad y la ficción se entrelazan de manera inextricable. Algunos dicen que sí, que hubo amor verdadero entre ellos, pero que la presión mediática y las exigencias de sus carreras terminaron por separarlos. Otros, en cambio, aseguran que todo fue una estrategia de marketing, que nunca hubo nada más que amistad entre ellos. Incluso hay quienes sugieren que el pacto incluía la promesa de mantener la ambigüedad sobre su relación, para seguir alimentando la fantasía de los fans. La verdad es que solo ellos saben la respuesta. Y probablemente nunca la sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Demet Özdemir y Can Yaman crearon una magia única en la pantalla. Una magia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero. Y esa magia, esa química, es innegable independientemente de si se tradujo o no en una relación romántica en la vida real. Y ya sea que su romance fuera real o ficticio, no podemos negar que lograron algo increíble, conquistaron el mundo con su talento, su carisma y su química innegable. Transformaron una serie de televisión en un fenómeno global, generando una legión de fans que los idolatran y siguen sus carreras con fervor. Su impacto cultural es innegable. Hoy ambos siguen brillando con luz propia. Demet se casó hace poco y se la ve radiante, feliz y enamorada. Can sigue triunfando en Italia y se ha convertido en un referente para muchos jóvenes actores. Han tomado caminos separados, explorando diferentes facetas de su talento y construyendo sus propias vidas. Sus caminos se separaron, pero el recuerdo de Erkenci Kuş y de su supuesto pacto secreto seguirá vivo en la memoria de sus fans. Una historia llena de amor, de ambición y quizás de un poco de oportunismo. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que su historia seguirá generando debate y alimentando la imaginación de sus seguidores.
Pero bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí llegamos con este cotilleo jugoso sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la fama y el romance. Un viaje que nos ha llevado a cuestionar la línea que separa la realidad de la ficción, la autenticidad de la estrategia, el amor verdadero del marketing. En resumen, hemos explorado el auge meteórico de Demet Özdemir y Can Yaman después de Erkenci-Kuş, las especulaciones sobre un pacto secreto para alimentar su romance en pantalla, cómo este pacto pudo haber beneficiado sus carreras y los rescató de la presión mediática, y la ambigüedad persistente sobre la realidad de su relación. Fue un viaje lleno de chismes, rumores y la magia innegable que ambos crearon juntos. Y sobre todo un recordatorio de que la verdad, a menudo, es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para el canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ustedes son la razón por la que me levanto cada día con ganas de traerles los chismecitos más jugosos y las historias más apasionantes del mundo del espectáculo. Ahora, quiero leer sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que realmente existió un pacto secreto entre Demet y Can? ¿O creen que todo fue un romance genuino? ¿Qué opinan de la idea de que utilizaron su imagen para impulsar sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Cuéntenme qué les pareció todo este drama y si tienen alguna otra teoría al respecto. Quiero saberlo todo. No se corten, quiero saber sus opiniones más sinceras y sus teorías más locas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún chismecito jugoso como este. Prometo seguir investigando a fondo y trayéndoles las noticias más impactantes y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Adiós.